Les damos la bienvenida a todos, todas, nuevamente, en este último encuentro sincrónico del paddock, la última clase abierta, gente del Salvador, que nos viene reuniendo durante todos estos meses con muchísima concurrencia y con actividades que vienen siendo súper interesantes. Y hoy vamos a hacer, si bien el paddock va a cerrar en pocas semanas, hoy tenemos un cierre, una charla que es de lujo, ¿no? Tenemos un invitado, un gran profesor de muchos de nosotros y una persona que la verdad es que apreciamos y valoramos muchísimo, que es Eduardo Rinesi, que nos va a estar acompañando. Nosotros vamos a hacer la actividad como la hacemos siempre, solo que cuando vienen invitados, hacíamos, ¿se acuerdan? No nos veíamos todos, hoy nos vamos a estar viendo todos. Los micrófonos van a estar muteados y la dinámica va a ser como la de siempre. Yo ahora le voy a pasar la palabra a Pablo, mi compañero, el codirector del paddock, a Pablo Molina, y él va a hacer la presentación. Eduardo va a hablar unos 20 minutos, media hora, como siempre está previsto, y después vamos a abrir a preguntas, pero a través del chat, ¿sí? Nosotros vamos a ir retomando las preguntas para que podamos ser ordenados. En este sentido, bueno, ahora antes de pasarle la palabra a Pablo, quería agradecerles porque se ha mantenido la concurrencia permanentemente en todos estos meses. Para nosotros es un gusto estar todos juntos y con tanta gente de distintos lugares, ¿no? O sea, Eduardo, yo te había comentado, pero bueno, están llegando compañeros y compañeras de universidades de toda la región y de todo el país, con quienes trabajamos en el paddock, y muchos de ellos se fueron sumando a estas charlas, y otros son invitados y gente que se sumó hoy porque les interesaba específicamente este encuentro, así que es bien diverso el espacio. Bueno, entonces, vuelvo a decir, me vuelvo a presentar para los que no me conocen, pero ya nos conocemos bastante. Soy Esther Levy. Pablo Molina es el codirector, mi compañero, con quien vamos a estar acompañando a Eduardo. Y nada, vamos a trabajar con las preguntas a través del chat, así no nos interrumpimos y no es un lío. Bueno, le doy la palabra a Pablo y es toda tuya la presentación, Pablo. Bueno, saludos a todos y todas los rincones de Latinoamérica. Nuestra última reunión de este ciclo de encuentros presenciales, nuestros viernes de birra, pizza y paddock. Así que, bueno, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. La verdad que hemos pasado muy buenos momentos en este ciclo de charlas. Y bueno, este es un final a toda orquesta, como se dice, con Eduardo, quien es politólogo y filósofo, profesor asociado regular de la Universidad Nacional de General Sarmiento. De esa misma universidad fue rector entre 2010 y 2014 y actualmente dirige la carrera de especialización en filosofía política. Y sigo teniendo recuerdo de teoría estética y teoría política como una de las materias que más marcó en la cursada de sociología en la UBA. Así que bueno, la dinámica es como señalaba Esther. Esta vez, digamos, cerramos desde CONADU, aunque agradecemos a Claxo, que ha sido nuestro hospedador durante toda la cursada. Estamos esperando que se agregue nuestro secretario general en algún momento. Y bueno, hemos mudado el último día, hemos introducido una variable DAMI, que ha cambiado un poco la distribución. Así que, nada, gracias a todos y todas por estar, aunque sea día lunes. Y son todos tuyos, Eduardo. Bueno, che, muchas gracias por la amabilísima invitación y presentación. Es una gran alegría poder participar de esta actividad del querido paddock, aunque sea por este medio tan extraño al que nos vamos habituando en este año rarísimo de nuestras vidas. Año en el que me parece que hemos tenido muchas ocasiones para pensar una cantidad de asuntos
que irrumpieron en nuestras vidas y en nuestras materias de preocupaciones en general y como docentes universitarios, que es lo que aquí nos interesa en particular, ¿no? A mí me parece que empezando la tercera década del milenio, esta sorpresiva, inesperada situación a la que nos vimos enfrentados en nuestras vidas y en nuestra específica práctica profesional como docentes, nos obliga a dar un paso en relación con algunas cuestiones que veníamos pensando desde comienzos mismos de este milenio, desde la primera década de este milenio, que se inauguró en toda América Latina bajo los auspicios de un ciclo decididamente progresista, democratizador y avanzado, que en muchos de nuestros países tuvo como consecuencia la posibilidad de fuertes procesos de democratización de nuestra vida social, cultural, educativa, incluso universitaria, bajo los auspicios, digo, de una transformación fundamental en nuestras maneras de pensar la educación superior en general, la universidad en particular, y nuestra tarea como docentes en la universidad, que se expresa de manera muy contundente, muy emblemática, muy definitiva, en un texto extraordinario que uno no se cansa de citar una y otra vez, que es la ya a esta altura famosísima declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de Indias del año 2008, con esa declaración extraordinariamente importante que establece que la educación superior es un bien público y social, esto es, no es una mercancía, es una cosa pública, es parte de la res pública, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. La idea de que la educación superior es un bien público y social y no una mercancía tiene consecuencias evidentes que no necesito explicitar y que son importantísimas para cualquier política de Estado sobre la universidad y para la administración de cualquier institución universitaria. La idea de que la educación superior es un derecho humano universal tiene consecuencias importantísimas si decidimos tomárnoslas en serio para nuestras vidas, y no creo que ante este auditorio deba explicitarlas, pero me parece que hemos pensado mucho a lo largo de los últimos años, a lo largo de los últimos lustros, qué quiere decir. ¿Qué quiere decir para nosotros, docentes universitarios? ¿Qué quiere decir para nuestro trabajo como docentes universitarios tomarnos en serio que la educación superior es un derecho humano y no un privilegio, no una prerrogativa de algunos, sino una posibilidad vital que es o que tiene que poder ser para todos, que es un escándalo que no lo sea, que no puede ser que no lo sea, que no hay derecho a que no lo sea, y que a nosotros nos toca una parte de la responsabilidad porque lo sea efectivamente. Decir que la educación superior es un derecho implica para nosotros, profesores universitarios, no decir nunca más, y lo digo a propósito con esta frase argentina que acuñamos para indicar que nunca más debían ser violados los derechos humanos entre nosotros, nunca más podemos decir que el problema son los muchachos y las chicas. Nunca más podemos volver a decir y a decirnos y a excusar nuestras propias torpezas como profesores, diciendo que los muchachos y las chicas no nos vienen preparados como deberían, que no aprendieron antes de llegar a nuestras aulas lo que deberían saber, que vienen con no sé qué déficit o con no sé qué carencia o con no sé qué problema que nosotros no podemos resolver. Entender que la educación superior es un derecho es entender que es nuestra responsabilidad garantizárselo a todos los jóvenes que ingresan a nuestras instituciones de educación superior para ejercerlo en ellas, para aprender, no solamente para entrar, no solamente, por supuesto, para entrar sin pagar por ello, como establece la recientemente reformada Ley de Educación Superior en la Argentina, una reforma que es muy importante, por supuesto que muy insuficiente, pero absolutamente importante y recuperable y que hay que sostener y defender, incluso porque más de 4 quieren ir para atrás respecto a esa reforma, que dice básicamente 2 cosas, que entender que la universidad es un derecho significa que no se pueden cobrar aranceles y que no se puede tomar examen de ingreso. Y aunque nos parezca increíble a los que estamos aquí en esta simpática reunión, hay mucha gente, muchas personas, muchos universitarios y unos cuantos compañeros
que creen que esas dos indicaciones resultan abusivas, resultan excesivas, resultan violatorias de la bendita autonomía universitaria y que no podría ser que esa legislación se mantuviera. Yo, por el contrario, creo que insuficiente como es la reforma de la Ley de Educación Superior del año 2015, es un piso que es absolutamente necesario sostener. No puede ser que la educación superior sea una mercancía por la que se cobre. No puede ser que las instituciones de educación superior puedan elegir a sus estudiantes en la puerta de entrada de las universidades. De manera que todo eso quiere decir, ¿no?, que la educación superior es un derecho, que no se puede cobrar, que no se puede tomar examen de ingreso, pero no solo eso, es necesario que nuestros estudiantes, además de haber podido entrar, permanezcan, aprendan, avancen, no sean durante los años que les lleva la travesía ni una sola vez humillados, mirados con esa cara que somos mandados a poner los profesores, ¿no?, con las que le decimos muchas veces sin decirle y a veces diciéndole también que no tenemos confianza en ellos, que ellos no van a poder, que por qué no prueban con una carrera corta, que es inútil que se esfuercen, que lo mismo se van a caer. No puede ser que en las salas de profesores de nuestras instituciones universitarias públicas sigamos escuchando protestas contra el bajo nivel con el que nos llegan nuestros estudiantes, ¿no? Como si, por otro lado, en países como el nuestro, en la Argentina, en números redondos del sistema universitario sale 1 de cada 2 profesores de nuestras escuelas secundarias. 1 de cada 2 profesores de nuestros jóvenes en las escuelas secundarias salen de nuestras universidades. ¿Con qué cara después en nuestras reuniones de profesores ponemos los ojos en blanco y nos excusamos de nuestra incapacidad para enseñarles diciendo que con el nivel que nos vienen no podemos hacer nada, ¿no?, para garantizarles un derecho que los asiste? Todo eso quiere decir que el derecho a la educación superior es un derecho universal cuando pensamos ese derecho como el derecho de cada uno de los muchachos y de las chicas, como el derecho de cada uno de los jóvenes, como el derecho de cada uno de los ciudadanos que tocan las puertas de nuestras universidades para ejercerlo en ellas. Ahora, me parece que una cosa que nosotros fuimos pudiendo pensar en los últimos años, en los últimos lustros, un progreso de nuestro pensamiento sobre la cuestión de la universidad y de la educación superior como un derecho en los últimos tiempos, consistió en pensar ese derecho no solamente como un derecho de los individuos, no solamente como un derecho individual de los ciudadanos, sino también como un derecho colectivo del pueblo. Me parece que ese es un asunto importante sobre el que pensar, que tiene una cantidad de consecuencias importantes para el diseño de políticas públicas, para las universidades, para el diseño de políticas institucionales de las universidades, para la organización de nuestra tarea formativa, investigativa, extensionista, si queremos seguir usando esa vieja palabra que en la UBA se sigue usando mucho. En otras universidades hace tiempo que la palabra extensión se viene revisando porque no deja de cargar, a pesar de la mucha simpatía que tenemos por la historia del extensionismo en la Argentina, no deja de cargar una especie de tufillo más o menos amabilista y bien intencionado, ¿no? Y en general tendemos hoy a pensar más bien en términos de articulación, más bien en términos de diálogo entre la universidad y las organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales, etcétera, en las que se organiza la vida social en sus territorios, pero sea como sea, sobre todas esas dimensiones de nuestra vida universitaria, impacta sin duda que pensemos a la educación superior como un derecho no solo de los individuos, sino también del pueblo. Pensar la educación superior como un derecho colectivo del pueblo significa pensar que el pueblo, que entre otras cosas pagando sus impuestos sostiene nuestro trabajo de universitarios, tiene que tener el derecho a que las universidades formen para ellos a los profesionales que esos pueblos necesitan en los más altos estándares de calidad, sea como sea que la bendita calidad se mida, ¿no? Pero el pueblo necesita que la universidad forme para él los profesionales, los técnicos, los científicos, los académicos, los profesores que ese pueblo necesita, lejos, por supuesto, este uso de la idea de necesitar, de la idea de necesidad, de cualquier utilitarismo, de cualquier instrumentalismo. Es evidente que los pueblos necesitan ingenieros en puentes, es evidente que los pueblos necesitan bioquímicos y es evidente que los pueblos necesitan poetas y filósofos medievalistas. Todo eso los pueblos necesitan y todo eso
la universidad tiene que proveérselos en los más altos estándares de calidad. Decir que la universidad es un derecho del pueblo quiere decir, cuando uno mira no ya la tarea formativa, sino la tarea investigativa, de producción de conocimiento de las universidades, que los pueblos que garpando sus impuestos sostienen nuestro trabajo universitario, tienen que tener el derecho a beneficiarse de los trabajos investigativos que se realizan en la universidad. Que no puede ser que muchas veces después circulen apenas en los desangelados formatos académicos de los papers publicados en la Very Important Anthropological Review de Oklahoma, con abstracts en inglés y con keywords en chino mandarín, que no sirven para nada, que no lee ni el loro y que no pueden aprovechar los ciudadanos, las organizaciones sociales del pueblo que, garpando sus impuestos, sostienen nuestro trabajo universitario. Por supuesto, las carreras, por supuesto, el programa de incentivos, por supuesto, el próximo concurso. To do game. Juguemos el ridículo juego de los prestigios, pero no consagremos a él nuestras vidas. Aprendamos a hablar también, además, el lenguaje, que no es más fácil, sino bastante más difícil, en el que seamos capaces de intervenir creativamente, críticamente, en las grandes discusiones colectivas. Jürgen Habermas dice por ahí en un libro precioso que una sociedad democrática es una sociedad que estimula el diálogo entre los tres vértices del triángulo que conforman los que gobiernan, los que saben, como dice el presidente Alberto Fernández. Después podemos volver sobre esta expresión tan interesante, los que saben, el sistema científico, tecnológico, universitario, y una opinión pública organizada, democrática y crítica, que tiene que poder dialogar con los poderes públicos, si estos son democráticos, que tiene que poder dialogar de ida y vuelta con los que saben, planteándoles sus preguntas y sus problemas y recibiendo las respuestas a esas preguntas y problemas en un lenguaje inteligible, no en un lenguaje en inglés lleno de kufr, ibid, opsit, y no sé qué ridiculeces, ¿no? Que son los modos habituales en los que escribimos, muy adentro de nuestras instituciones universitarias. Está todo bien, toda institución tiene sus jergas, toda institución tiene sus lenguajes. Tenemos que aprender a hablar también otro más importante y más difícil, que es el lenguaje de los grandes debates colectivos, que es el lenguaje de la política, que es el lenguaje de la intervención lúcida en las grandes discusiones generales sobre los asuntos que nos conciernen. Ahora, la pandemia, digo yo, nos pone frente a la posibilidad y a la necesidad de dar un pasito más en esta reflexión sobre el sujeto del derecho a la educación superior, sobre el sujeto del derecho a la universidad. Yo le puse a esta charlita un título que es una frase de una filósofa norteamericana que a mí me gusta mucho y que muchos de ustedes y muchas de ustedes sin duda conocen, que se llama Judith Butler. Es un libro muy lindo de Judith Butler que se llama Vida Precaria, que es un libro que Judith Butler escribió pocos meses después de que en los Estados Unidos se vinieron abajo las dos torres gemelas, ¿no? Y Judith Butler escribe ese libro, que es un libro lleno de interés y además de coraje, en un país ganado en aquellos meses por un patrioterismo feroz, ¿no? Y que debía ser muy asfixiante, muy irrespirable. Judith Butler dice una cosa muy interesante sobre la caída de las torres. Dice, la caída de las torres nos dieron la posibilidad de aprender una elección que nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas norteamericanas, elegimos no aprender. La lección de nuestra común precariedad, de nuestra común vulnerabilidad, que nos hace idénticos a los últimos orejones del carro del planeta. La lección de que todos estamos unidos por un tenue nosotros humano. La expresión la toma evidentemente del filósofo Emmanuel Levinas, ¿no? Que es un filósofo al que Judith Butler lee mucho. Un tenue nosotros humano que es una especie de lazo que nos une a todos los hombres y mujeres de la Tierra, haciéndonos ver nuestra común fragilidad, nuestra común precariedad, la común precariedad de nuestras vidas. Los ciudadanos y las ciudadanas norteamericanas, dice Judith Butler, estamos muy acostumbrados a una cierta división internacional de la precariedad, en virtud de la cual hemos aceptado y naturalizado que la vida de los asiáticos es una vida precaria, que los asiáticos son gente que se muere, que se les caen bombas encima, generalmente se las tiramos nosotros y entonces se mueren, que a los sudafricanos, los africanos en general son gente a los que les agarra sida y se mueren, que los sudamericanos son gente violenta, que hacen revoluciones y se mueren, pero nosotros no.
nosotros no tenemos vidas precarias, nosotros tenemos un sistema de seguridad social exitoso, nosotros tenemos empresas farmacéuticas exitosas, nosotros tenemos los mejores médicos del mundo, y por lo tanto nuestras vidas no pueden estar sometidas a la misma precariedad de la de los demás hombres y mujeres del planeta. El 11 de septiembre de 2001 nos pudo haber enseñado, en caso de que hubiéramos estado en condiciones de aprenderla, una lección fundamental sobre nuestra común fragilidad, sobre ese tenue nosotros humanos que nos ata como un lazo silencioso, sutil, a todos los hombres y mujeres de la Tierra, y decidimos, dice Judith Butler, no aprender esa lección. Apuramos el trabajo del duelo. El presidente George W. Bush declaró terminado el trabajo del duelo por cadena nacional. Eso es extraordinario. Es el único trabajo del duelo en la historia de los trabajos del duelo cuyo final es declarado por el presidente de la nación por cadena nacional. Bush nos dijo, bueno, listo, ya está, a subirse a los aviones y a matar afganos e iraquíes hasta equilibrar las cuentas y que aquí todo el mundo entienda que ha habido un lamentable error que con nosotros no, ¿no? Las grandes catástrofes en la historia tienen siempre una enseñanza para darnos, y muchas veces esa enseñanza es esa, la de comprender ese tenue nosotros humanos, comprender que somos sustantivamente idénticos a todos los hombres y las mujeres del planeta, a comprender nuestra común inscripción en una identidad mayor que la de nuestras ciudadanías nacionales, que de nuestras identidades primarias y más básicas, que nuestra pertenencia a la especie humana, al género humano, ¿no? Una filósofa alemana interesantísima llamada Hannah Arendt tiene en un libro, uno de sus libros más lindos, que se llama Hombres en tiempo de oscuridad, un lindísimo homenaje a su maestro Karl Jaspers, que decía algo parecido a esto, terminando la Segunda Guerra Mundial y reflexionando sobre la experiencia humana, ¿no?, del Holocausto. Y decía Jaspers, hay situaciones en la historia de la humanidad, en la historia de los pueblos, que nos ponen frente a la evidencia, frente al dato de nuestra pertenencia a un colectivo mayor que el de nuestras ciudadanías nacionales, que el de nuestros estados-naciones, nos ponen frente a la humanidad como dato, y al mismo tiempo que como dato, como desafío político, como apuesta política, como tarea para la política, ¿no? En estos últimos días estuve revisando un texto que escribe a comienzos de los años 90 un filósofo francés de lo más interesante, que se llama, porque sigue viviendo, tiene 99 años, el año que viene cumple 100 y preveo que va a haber montones de homenajes y cosas, por un personaje fundamental que se llama Edgar Morin, ¿no?, que escribió en 1990, 1991, por ahí, salió en castellano en Paidós en el 92, si no me equivoco, un libro muy lindo que se llama Tierra Patria, ¿no?, donde Morin va más o menos por este lugar también por donde iban Karl Jaspers y Hannah Arendt, ¿no?, haciendo una distinción que es muy interesante en el caso de Morin entre lo que él llama la especie humana como dato y la humanidad como desafío, ¿no? La especie humana como dato objetivo y la humanidad como tarea a construir, como sujeto de la política a construir, como si pudiéramos decir casi humorísticamente, ¿no? La especie humana es un objeto en sí, la humanidad es un sujeto para sí, y tenemos que construirla, y esa es la tarea de la política que nos enseñan las grandes experiencias catastróficas de la humanidad, ¿no? A mí en estos meses, que todos hemos pasado más o menos parecido, encerrados en nuestras casas y viendo mucha televisión, me pasaba con frecuencia de prender la televisión a la altura, a la hora de los telenoticieros de la noche y encontrarme con mucha frecuencia con una imagen que todos hemos visto mucho en estos meses y que es muy impresionante, que es la imagen de algún hombre o algunos hombres, o con mucha frecuencia algunas máquinas que hacen el trabajo más rápido que los hombres, cavando fosas, cavando tumbas en el estado de Nueva York, en el estado de San Pablo, en Roma, en Madrid, en algún pueblo de Jujuy, en las afueras de Lima, ¿no? Y todas esas tumbas tienen un rasgo que es muy interesante y que salta a la vista de una manera casi, yo les diría, prereflexiva, como un dato inmediato de la experiencia. Todas esas tumbas tienen el tamaño de nuestros cuerpos.
cualquiera de esas tumbas podría estarnos destinada y no es seguro que alguna de ellas no lo esté. Y esa evidencia, ¿no?, que nos muestra como por la negativa, digamos, nuestra absoluta y perfecta identidad con todos los hombres y mujeres del estado de Nueva York, del estado de San Pablo, de los pobres pueblos de Jujuy, de Roma o de Madrid, ¿no? Nos pone como el, como decía el viejo David Viñas, como el revés de trama, ¿no?, de ese dato, nos pone también un programa, nos pone también una tarea para la política, que es construir como sujeto esa humanidad que se nos presenta como objeto o como dato. Hacer de la especie humana objeto de pestes, objeto de cálculos de los poderosos, objetos de vacunas, ¿no? En estos meses hemos escuchado mucho la cosa de la vacuna, la expectativa con la vacuna, una expectativa que está muy cerca de concretarse aparentemente, y nadie dirá, empezando por mí, que no se alegra mucho. Por supuesto que queremos la vacuna, por supuesto que vamos a estar primero en la cola, anticipo que lo voy a sacar a todos ustedes de la cola a los codazos, porque nos morimos de ganas de estar vacunados de una buena vez para salir a tomar cerveza y dejarnos de este encierro. Pero dicho eso, estaría bueno que nuestro pensamiento no se redujera al fácil fetichismo farmacológico, ¿no?, de para cuándo tenemos la vacuna. Yo lo llegué a escuchar a un político sin duda interesante, lo hemos escuchado todos por televisión también en este tiempo, que es el alcalde de la ciudad de Nueva York, ¿no?, diciendo, todo esto solo habrá terminado cuando tengamos la vacuna. Y había en esa frase, cuando tengamos la vacuna, una especie de entusiasmo francamente fetichista y de reflexión muy grande. ¿Todo esto qué, alcalde? ¿Todo esto qué habrá terminado? Puede ser que haya terminado el miedo de morirnos el año que viene del COVID-19, pero está claro que no habrán terminado el conjunto de desequilibrios que todos los que saben, ¿no? El presidente Fernández usa la expresión los que saben y dice, yo estoy haciendo lo que los que saben me dicen que tengo que hacer. Y uno sin duda agradece y dice, presidente, le agradezco no sabe cuánto que haga lo que los que saben sobre cómo evitar los contagios, sobre cómo achatar las curvas, sobre cómo ponerse los barbijos, le dicen que hay que hacer. Ahora, hay otros tipos que también están hablando mucho. Algunos de ellos desde bastante antes de esta epidemia, porque antes de este tuvimos varias otras que no tenemos que olvidarnos. La de los pollos, la de los chanchos, la de ya ni me acuerdo cuántos mamíferos, porque aparte todos los que saben nos informan, no, los pollos no son mamíferos, no sé por qué dije mamíferos, los pollos no sé qué son, aves, bueno, todos los que saben, que están escribiendo desde hace un montón de tiempo sobre esto, nos dicen manga de pelotudos, si siguen deforestando el planeta, si siguen deforestando el Amazonas, Malasia y África, después que sean los chanchos, después que sean los pollos, después que sean los murciélagos, que no me pregunten eso que son, tienen alas pero no son aves, creo que son mamíferos los murciélagos, pero no sé. Bueno, después de eso vendrá la fiebre de los chivitos, la fiebre de algún otro bicharraco, porque es medio inevitable, porque los desequilibrios ambientales producen estas pestes, mucho menos como el problema que la humanidad tiene, que como los síntomas, a la asociación de síntomas del verdadero problema que la humanidad tiene. Pero así me parece que tenemos un asunto muy interesante para pensar. Esta peste planetaria reveló por un lado algo sobre lo que se ha escrito mucho, sobre lo que hemos conversado mucho, sobre lo que hemos escuchado muchas cosas en la televisión, que es la universal, la generalizada demanda de más Estado a izquierda y a derecha, en el norte y en el sur, en todo el planeta y en todos los puntos del espectro ideológico hay una mayor demanda de Estado. Los empresarios demandan más Estado para poder pagar los salarios. Los laburantes demandan más Estado para poder cobrar un poco más. Los que se quedaron sin laburo demandan más Estado para poder tener un subsidio. Todo el mundo demanda más Estado que construya hospitales, que compre respiradores, que compre la bendita vacuna, ¿no? Hay no solo una demanda de Estado, sino una comprensión intelectual, teórica, ampliamente compartida en el planeta, de que de esta crisis solo habremos de salir con bastante más Estado. El desafío, por supuesto, es que ese Estado no sea un Estado autoritario, no sea un Estado, como se dijo mucho en estos meses, biopolítico, no sea un Estado que se limite a tomarnos la temperatura en los vagones del metro y que después avisarnos por el celular que guarda que anduvimos en el metro con un señor que la noche anterior
durmió con la prima de un muchacho que había tenido 38,5. Ese tipo de Estado no nos interesa, ¿no? Nos interesa un Estado que nos cuide. El presidente Fernández usa mucho esa categoría del cuidado, tomada sin duda del gran movimiento de mujeres, a cuyas innovaciones conceptuales y lingüísticas el presidente es muy sensible, ¿no? Tiene una fuerte sensibilidad hacia el que es sin duda el mayor movimiento social y político en la Argentina de los últimos 20 años. En eso se parece un poco a Néstor Kirchner, que también tenía una fuerte sensibilidad hacia el gran movimiento de los años previos a su llegada a la presidencia, que había sido el gran movimiento de trabajadores desocupados, ¿no? Ambos tenían un oído puesto a esas grandes novedades que traían las luchas sociales y políticas de los desocupados, de las mujeres. Entonces, un Estado que nos cuide, dice Fernández. Todo bien, tenemos que tener más Estado y tenemos que tener un Estado que nos cuide más, que sea más democrático, que nos garantice las libertades y los derechos, que no sea autoritario, que no sea apenas un Estado vigilante o controlador. Ahora, lo otro que reveló junto con eso esta peste planetaria es la absoluta insuficiencia y la impotencia de los Estados nacionales en relación con el problema que tenemos, sea que llamemos el problema que tenemos a la epidemia de COVID-19, que acabo de decir que me parece que no es el problema que tenemos, sino un síntoma grave del problema que tenemos, que son un conjunto de desequilibrios, productos de decisiones, ¿no?, respecto a los modos en que producimos nuestros alimentos, nuestros animales y el forraje para nuestros animales, que se toman lejos y fuera de cualquier posibilidad de intervención de los gobiernos democráticos de nuestros estados. No sé en dónde se toman esas decisiones, no sé si alguien sabe quién toma esas decisiones sobre cuántos miles de hectáreas serán deforestadas en Brasil el año que viene, no sé en qué Zoom o en qué Meet de Google o en qué Jitsi se está tomando a esta misma hora, lejos de cualquier posibilidad de control por parte de cualquier Estado democrático de la Tierra, esas decisiones. Entonces allí hay una cosa interesante que es, por un lado, todos comprendemos que es necesario más Estado y que tenemos que reforzar nuestros Estados y volverlos más democráticos. Por otro lado, se nos hace evidente que el problema que tenemos se le escapa por todos los costados a los Estados, porque no es un problema que tengan las ciudadanías nacionales de nuestros Estados, sino que es un problema que tiene la especie humana. Y que si queremos resolverlo adecuadamente, tenemos que pensar cómo hace para resolverlo esa especie humana, déjenme decirlo así, pomposamente, grandilocuentemente. Cualquiera de ustedes puede reírse a carcajadas y decirme, escuchame, pelotudo, ¿en serio vos crees que con una amable reunión en el paddock un lunes a la tarde vamos a dar este paso? No, bueno, pero no pierdo nada con decir que me parece que es el paso que hay que dar, que es convertir a la especie humana en un sujeto llamado humanidad, en un sujeto cuyas fronteras evidentemente no son las de las ciudadanías de los estados nacionales y que tiene que poder constituirse democráticamente, forjar una opinión pública informada, crítica, lúcida, interlocutar con los poderes políticos y económicos del planeta entero con condiciones para modificar en efecto sus comportamientos. Ese triángulo de Habermas al que me refería yo recién, ¿no? Los que pueden, ¿no?, los gobiernos, los poderosos, los que saben y la opinión pública. ¿Será posible pensarlo en una escala planetaria? Los poderes del planeta, los que saben en el planeta y una opinión pública mundial. El bueno de Edgar Morin, a quien me refería yo recién, usa esa expresión y la toma a su vez de no me acuerdo qué otro filósofo francés. Una opinión pública mundial que tiene que poder ser un contrapeso a los poderes muy concentrados que toman las decisiones que nos cambian la vida, que nos arruinan la vida, que nos enferman a no sé cuántos miles de millones que ya somos a esta altura sobre el planeta. Tenemos que poder conformar democráticamente una opinión diferente a la de ese puñado de poderosísimos que nos organizan o nos desorganizan o nos arruinan las vidas, ¿no? Y yo creo, y voy empezando a terminar con esto, yo creo que allí nuestras universidades tienen un papel fundamental. Yo creo que esto, por eso quería hablar de esto en este contexto, ¿no? Porque me parece que esto tiene todo que ver con nuestra actividad universitaria, con las funciones, con las misiones, con la historia y con el destino de unas instituciones que llevan inscritos en la propia palabra que las nombra, una apuesta por lo universal, una apuesta por lo global, una apuesta por lo ecuménico. Las universidades debemos, pero además podemos, mucho más que otras instituciones, mucho más que otras organizaciones,
muchos más que otros lugares donde desempeñamos nuestras actividades, las universidades tienen una vocación y una capacidad real para tener interlocución con otras universidades del planeta, para ayudar a conformar junto con otras universidades del planeta las opiniones públicas más allá de los límites de los países donde desarrollan su trabajo, ¿no? Y si eso dicho así sonara demasiado pretencioso, y me doy perfecta cuenta que es muy pretencioso, me doy perfecta cuenta de la desmesura de lo que estoy diciendo, tratar desde nuestras universidades de contribuir a la forja de una opinión pública planetaria ilustrada, conocedora de los problemas, conocedora de los riesgos, conocedora de las posibles alternativas que la humanidad tiene para vivir de un modo menos autodestructivo. Pero si las universidades no pueden hacer eso, ¿quiénes? Si en las universidades están, como dice el presidente Fernández, los que saben, y no solo los que saben sobre cómo achatar curvas, saber importantísimo y que todos agradecemos en esta coyuntura, sino también los que saben sobre cómo evitar la próxima pandemia, los que saben cuáles son las causas de los problemas que a repetición nos están enloqueciendo la vida, los que saben sobre una cantidad de cosas a los que tenemos que escuchar, a los que les tenemos que generar los mecanismos para que lo que escriben a partir de lo que saben no circule solamente en la Very Important Anthropological Review de Oklahoma, sino que tenga también otras vías para iluminar a la opinión pública en el mundo entero, ¿no? Y me parece, y ahora sí termino, que una posibilidad, puesto que me doy perfecta cuenta que todo esto que estoy diciendo es una desmesura extraordinaria, una posibilidad es empezar por casa. Y llamo casa aquí a América Latina. Recuperar el ideario reformista y peronista, ¿no? Recuperar el gran ideario que animó las grandes jornadas políticas del siglo XX en torno a la idea de una integración cultural, política y universitaria latinoamericana, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Eso no es imposible, eso está mucho más cercano que tratar de construir desde nuestra pura voluntad una universalidad universitaria que puede parecer un poco desmesurado. No lo es tratar de avanzar en una efectiva integración universitaria de nuestra región. Por lo que entiendo, no solamente un estímulo a las movilidades estudiantiles, un estímulo a las movilidades de nuestros profesores, un estímulo a que los investigadores argentinos puedan ir a leer su paper a Caracas y los peruanos puedan ir a leer su paper a Porto Alegre. Mucho más radicalmente pienso en la necesidad de una integración entre nuestros sistemas universitarios nacionales que nos permitan pensar. No es imposible. Y si esta época que tenemos no es tan buena como la que tuvimos a comienzos de siglo, que yo creo que desperdiciamos para poder avanzar mucho más en este proceso, es la que nos tocó. Y en esta época que nos tocó tenemos que pensar cómo avanzar hacia formas de una integración universitaria regional muy enfática, a partir de la cual poder pensar la humanidad desde América Latina. Si yo tuviera que resumir en una frase lo que estoy queriendo decir, sería algo así como un cosmopolitismo situado, si me perdonan esta última palabra que me parece que a veces funciona como una muletilla fácil, ¿no? Pero es decir, pensar la humanidad, pensar la necesidad de constituir a la humanidad como sujeto colectivo y autoconsciente en condiciones de decir algo sobre su propio destino común desde una América Latina cultural, política y universitariamente integrada. A mí me parece que las universidades, esa tarea podemos proponérnosla de la mano de nuestros gobiernos democráticos. Es necesario que nuestros gobiernos democráticos entiendan también la importancia de este desafío, miren a las universidades también superando las lógicas muy estrechas de las propias peleillas entre las universidades y que conocemos demasiado bien. Es necesario que las propias universidades, las políticas públicas de nuestros gobiernos democráticos y nuestras propias opiniones públicas, nuestras propias ciudadanías democráticas y organizadas y lúcidas nos empujen hacia este proceso de integración universitaria regional desde el cual pensar los problemas que tiene la humanidad en su conjunto. Me parece que si pudiéramos dar este pasito, habríamos dado un paso más. No solamente pensar el derecho a la universidad no como un derecho de los individuos, sino como un derecho de los pueblos, sino también pensar a los pueblos, no solo como los pueblos contenidos dentro de los límites de nuestros estados-nación, sino más allá de esas escalas-nación, como los pueblos de la gran patria latinoamericana y más allá
la gran patria tierra, como decía Edgar Morin, cuyo concepto me parece que todavía en esta época merece que lo miremos con mucha atención, ¿no? Bueno, muchas gracias y seguimos conversando ahora. Bueno, realmente a mí me da la cabeza para un montón de preguntas, muy estimulantes, sobre todo, bueno, esto de pensar la patria latinoamericana, pero también, ¿no? Es decir, retomar esta cuestión de lo ambiental, lo general. Yo creo que sí, sobre todo pensando de que hay una discusión que se silenció, que es el origen del COVID. Es como que nos quedamos con la sopa del murciélago, nos quedamos con el murciélago ese, y todavía hay muchos grupos que discuten que lo del murciélago como una versión completamente falsa, ¿no? Sobre todo porque cuesta mucho pensar que un solo murciélago tenía el virus. A mí me quería volver a una cosa anterior que tiene que ver con esto, ¿no? Del derecho a la universidad, porque es un tema que en un punto me ha generado siempre un debate respecto a que no haya arancel, no haya ningún tipo de examen de ingreso, la queja, que a veces es cierto que circula, ¿no? De que los estudiantes parece que tuvieran tal bajo nivel, no tienen base de matemática, etcétera, y que incluso no solo es una queja, yo voy a decir que no solo es una queja, sino que es un diagnóstico que se tradujo en políticas. O sea, hay universidades que han generado mecanismos de nivelación, por así llamarlo, cursos por lo pronto para comprensión de textos o para base matemática, en algunos casos. Y que tal vez en algún momento esa fue la palabra, esa fue la misión, o por lo menos se quiso decir que fue la misión del CBC, en el caso de la UBA. En una pregunta que tiene que ver con en qué medida esto tenemos también que lidiar con un estudiantado, y digo lidiar no en el sentido negativo, ¿no? Sino en el sentido de confrontar que tiene un etos neoliberal en cuanto a considerar la universidad como un servicio, ¿no? Al que no paga, digamos, muy directamente, pero con esto de que, bueno, es decir, y lo digo desde la experiencia que fue para nosotros en la pandemia, que los estudiantes muchos estaban muy preocupados porque los teóricos que ellos no pudieran asistir en vivo fueran grabados y subidos a alguna plataforma, que se mantuviera cierta sincronicidad, que los apuntes, que primero no solo subir los apuntes, subir el PDF del PPT, la guía de lectura. No es que esas tareas en sí mismas resulten molestas, o no sé si para algún docente le resulten, pero sí me pregunto un etos de fondo por el cual no parecen acercarse a ese todo de la universidad, sino más bien a ser demandantes de un servicio, y donde los docentes entregan los elementos para que ellos aprueben, que vendría a ser el objetivo final, y que esto lo he conversado con colegas de universidades europeas que también se han encontrado con esa situación, ¿no? Es decir, que pase cualquier cosa con la pandemia, pero que no retrase la cursada, que si yo tuve que acceder a la clase vía una plataforma virtual, no tuve que acceder, no fue presencial, bueno, entonces igualmente eso a mí no me tiene que comprometer mis actividades, mis posibilidades de aprobar o promocionar, ¿no? O sea, cómo conceptualizar y sobre todo con este objetivo, ¿no? De la universidad para pensar y para reconstruir ese triángulo de un estudiantado y también algunos docentes, ¿por qué no? Que se enmarca dentro de esta lógica, ¿no? Que parece que consumieran un servicio y ese servicio tiene que traducir en titulaciones. No sé, ustedes me dirán cómo procedemos, si respondo una por una las cosas que aparezcan o si prefieren que recojamos varias pero díganme ustedes, no sé cuál es el modus operandi habitual. No, a ver, andá respondiendo, yo estoy viendo en el chat algunas preguntas que surgieron, hay muchas felicitaciones y muchos saludos. En Colombia quieren nombrarte presidente, por ejemplo, hay una serie de cuestiones que no son preguntas, simplemente acotaciones como Viva Perón, a la que suscribo, pero digo, vayamos respondiendo a medida que van surgiendo, si te parece, Eduardo. Sí, claro, con mucho gusto.
Lo que vos observás, Pablo, me parece que es muy importante y por supuesto forma parte del problema grande con el que tenemos que, para usar tu expresión, lidiar, que es la pregnancia de cierto conjunto de valores, de ciertas representaciones sobre la vida universitaria en todos los actores de la vida universitaria. En los actores docentes, en los actores estudiantiles, ¿no? En las expectativas y las representaciones que tienen sobre la universidad y lo que ella debe o podría hacer de los jóvenes, los papás de los jóvenes, ¿no? Que tienen también respecto a la universidad expectativas muy inscritas en ciertos pensamientos que no podemos esperar que no sean los pensamientos de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. Y nuestra sociedad y nuestro tiempo son una sociedad y un tiempo fuertemente dominados por ese paradigma neoliberal al que vos te referías, ¿no? Que nos lleva a pensar las cosas que nos gusta pensar como bienes públicos, más bien como mercancías, que nos lleva a pensar en términos de contratos individuales y casi de protestas airadas de consumidores a los que no les ha sido correctamente servida la comida en un restaurante, ¿no? Y me parece que, por supuesto, contra eso es contra lo que tenemos que combatir en el interior mismo de nuestras universidades. Empezando, me parece, por nosotros mismos, porque me parece que esa siempre es la parte más difícil y es siempre la parte por la que hay que empezar. Yo no empezaría por denunciar el modo en que ciertos valores mercantiles o neoliberales o individualistas o carrieristas han colonizado la cabeza de muchos de nuestros jóvenes. Empezaría por pensar muy seriamente el modo en que han colonizado nuestras cabezas, las cabezas nuestras y de nuestros colegas, desde el movimiento de fuerte neoliberalización de nuestras vidas, producido durante los años, sobre todo durante los años 90, pero que se quedó instalado en nuestra vida universitaria, incluso durante los momentos de fuerte despliegue de políticas universitarias muy activas y muy interesantes durante los primeros 15 años de este siglo, ¿no? Es decir, incluso durante esos momentos en los que en la universidad se puso muchísima plata, en los que se apostó fuertemente a una universidad y una universidad de otro tipo, en el que se construyeron universidades que tenían desde su acta de fundación una vocación diferente que la de ser puras reproductoras de los privilegios de las élites, ¿no? Digo, incluso durante esos años yo creo que la lógica que dominó en el interior de las universidades, de las más viejas y de las más nuevas, y sin que nadie hiciera gran cosa por tratar de trastocar esa lógica, fue la lógica que se hizo carne en nuestra carne en los años 90, ¿no? De la mano del programa de incentivos, un programa de incentivos que está muy mal, que está muy mal, y que alguien alguna vez tiene que decir en voz alta en este ISPA que hay que terminar con ese programa de incentivos, que está mal, que ha instalado una lógica competitiva, que ha instalado un cómo sí que reemplaza una actitud seria en relación con la producción de conocimientos, que lleva a la gente a decir de sí misma que es categoría 2 o que es categoría 4 del programa de incentivos. El uso del verbo ser para decir qué categoría de un programa burocrático es la que corresponde a la pobre biografía de uno, a mí me parece particularmente penoso, ¿no? Con el verbo ser se han dicho frases como ser o no ser. Se ha dicho el ser es, el no ser no es. San Martín dijo, serás lo que deba ser. ¿Cómo es posible que algunos amigos míos digan que son categoría 2 del programa de incentivos? Te van a decir, sos un pelotudo de aquí a la China. ¿Cómo sos categoría 2 del programa de incentivos? Y sacan pecho cuando lo dicen si están rodeados de meros categoría 3, que son seres menores en la gran cadena del ser. Entonces digo, me parece que todos esos dispositivos burocráticos que organizaron mucho nuestras vidas, tocando lo que cierto general de la Nación Argentina llamó alguna vez la víscera más sensible del cuerpo humano, es decir, la billetera, produjeron transformaciones muy inconvenientes, ¿no? en nuestra vida universitaria, y me parece que hay que revisar esas representaciones también, ¿no? Por supuesto, esto no a través de imperativos morales
ni de actos voluntaristas individuales más o menos heroicos, sino a través del diseño de políticas públicas y de políticas institucionales en relación con las universidades que puedan pensar este conjunto de problemas, que se animen a pensar este conjunto de problemas, que pongan en el banquillo de los acusados la lógica neoliberal que preside nuestras vidas. De nuevo, si eso no lo podemos hacer las universidades, ¿quiénes lo van a hacer? Le vamos a pedir a los bancos que hagan esa tarea por nosotros, le vamos a pedir a las empresas que hagan esa tarea por nosotros, le vamos a pedir a los laburantes que llegan a fin de mes laburando en una fábrica o en un comercio que hagan por nosotros la tarea de pensar la lógica neoliberal que gobierna sus vidas. No, pero las universidades tenemos que hacerlo. Es una obligación hacerlo. Las universidades somos de las pocas instituciones que tienen como tarea, además de hacer lo que tienen que hacer, pensar el modo en que lo hacen. A eso una larga tradición filosófica lo llamó reflexión, es decir, flexión del pensamiento sobre sí mismo para examinar el modo en el que piensa, para examinar el modo en que hace lo que hace, para examinar los lenguajes en los que habla, ¿no? Si uno es novelista, no tiene la obligación de examinar todo el tiempo su lenguaje. Uno es novelista y anda ahí con el lenguaje escribiendo novelas. Ahora, si uno es universitario, tiene que revisar el conjunto de condicionamientos que implica escribir como escribimos, aceptar los imperativos que aceptamos, aceptar las convenciones que hacemos nuestras, tomarnos en serio esas convenciones y suponer que en efecto un paper donde hay escrita muchas veces la ridícula cacofonía de kufru vale más que un paper donde ese kufru aparece menos veces, digo, todo ese tipo de imbecilidades que organizan nuestras vidas. Entonces, yo creo, como vos decís, Pablo, que tenemos un problema serio porque esa lógica neoliberal se ha hecho carne en nuestras vidas de un modo muy fuerte, ¿no? Y la verdad es que incluso los gobiernos progresistas, los gobiernos con buenas intenciones, los gobiernos que en la Argentina reciente quisieron cambiar algunas cosas y lograron, sin duda, cambiar unas cuantas cosas en relación con la universidad, rara vez quieren comprarse el quilombo de meterse de verdad con esas representaciones, ¿no? ¿Para qué abrir otro frente más? Si se tienen que pelear con los ganaderos, se tienen que pelear con el 0,2% de los más ricos, se tienen que pelear con el Fondo Monetario, se tienen que pelear con los señores de la tranquera de Entre Ríos, encima pelearse con los universitarios, que en general son los que los votan, dicen, no, bueno, tomen más plata y hagan ustedes política dentro de esas instituciones en las que además no necesariamente creen mucho, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos un desafío los propios universitarios. Tenemos que pensar muy críticamente lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo nos relacionamos también con los gobiernos, porque es absolutamente cierto lo que vos decís. Me parece que hay una lógica mercantil con la que pensamos, que organiza nuestras vidas afuera de la universidad y que ingresa dentro de la universidad también con mucha fuerza. Bien, no, me queda así, hay mucho todavía para eso, porque también hay lo que vos decís, Eduardo, toca un tema que tenemos una charla acá entre los tutores, con Esther y todo, que es como un tema de investigación propio, digamos, dentro del ¿cómo se llama?, del PADOK, que tiene que ver con esto de la evaluación, ¿no? O sea, ¿qué evaluamos, cómo evaluamos, incluso cómo se evalúan las instituciones, ¿no? Porque en esto también está la CONEAU, la cantidad de tesis, ¿no?, etcétera, todo. Sin tomarlo personal, porque soy categoría 2. Y hay una que sí quisiera pasar, que ya son del grupo del chat, y que tienen que ver con el tema del concepto que mencionaste, que es el del triángulo de Habermas. Hay algunas dudas, o no sé si por ahí para ampliarlo, pero el tema de ese segmento que es la opinión pública, ¿no? O sea, yo me permito a mí decir que a veces, por momentos parece que ni Habermas lo tiene también tan claro que es la opinión pública. Hay un ágora medio para mí fantasmal en su trabajo, pero bueno, no por eso menos profunda, pero por ahí, sobre todo porque mucho, y no sé si esto sería también de construir un fantasma o enfrentar nuestro propio fantasma que recorre las aseveraciones sobre la opinión pública, que es la capacidad de los medios hegemónicos de instalar una serie de opiniones y que después esas opiniones sean las que son reconocidas
o no sé si opiniones solamente, valoraciones, o a veces incluso frases con respecto a la opinión pública. Así que frases que se dicen desde esos lugares y se dice que traducen la opinión pública mayoritaria, o etcétera. En ese caso, bueno, si podés un poco como ampliar esto de la opinión pública y cómo la verías en este triángulo de diálogo entre los que saben, los gobiernos y esa opinión pública ilustrada. Está bárbaro lo que decís, Pablo. Por supuesto, y esa última palabrita que usaste, ilustrada, señala exactamente el problema asociado a cierta representación de las cosas que hoy nos puede sonar un tanto ingenua, un tanto dieciochesca, un tanto incapaz de percibir las múltiples oscuridades y opacidades con las que se construye en realidad en diálogos que siempre están llenos de ideología, que nunca tienen la forma de ciudadanos libres de prejuicios leyendo en la enciclopedia los artículos de Voltaire, ¿no? Está claro que no es así como se construyen de verdad nuestras opiniones públicas en nuestros países realmente existentes. La expresión triángulo de Habermas que yo dije tomándome un poco en broma a mí mismo y que vos usaste recién, en realidad es una especie de chiste por otro famoso triángulo que es el de Jorge Sábato, ¿no? Que muchos de los presentes deben conocer bien. Jorge Sábato señalaba la necesidad de articular los tres vértices del triángulo entre los estados, las empresas, ¿no? Y el sistema científico, tecnológico y de innovación, ¿no? Y pensaba eso como motor para un desarrollo, ¿no? En el que las universidades jugaran un papel. Como a mí el desarrollo económico o empresarial me resulta menos interesante, por lo menos en este contexto o en relación con los temas que trajimos hoy, que el desarrollo de una opinión pública informada, lúcida, crítica, cambié donde Sábato pone empresas, puse lo que pone allí Habermas, porque esto, en efecto lo dice Habermas en un libro chiquitito que se llama Ciencia y Técnica como Ideología, que está muy bien, ¿no? Y dice esto, los estados, las opiniones públicas y los que saben, los sistemas universitarios, los sistemas científicos tecnológicos. Yo creo que a ver, sería tan ingenuo suponer que en efecto entre los tres vértices de este triángulo pueda haber un diálogo libre de todo tipo de rispideces, libre de todo tipo de ruidos, libre de todo tipo de opacidades, como imaginar que Habermas, que es un señor muy sabio, no lo sabe, ¿no? O sea, Habermas ya lo dijo en todos los idiomas del planeta, y dice, ya sé, ¿no? Ya sé, dice Habermas, ya sé, como si ese personaje tan gracioso de una telecomedia de la tarde que a lo mejor algunos de ustedes recuerdan que se llamaba Panigasi, que representaba a Juan Leirado, ¿se acuerdan? Y que Mercedes Morán todo el tiempo le decía no sé qué cosa y Panigasi decía, ya sé. Bueno, Habermas te diría, Pablo, ya sé que no hay transparencia, ya sé que no hay luminosidad plena en ese diálogo entre esos tres vértices, pero sabiendo eso, no es ese un motivo para abandonar ese combate. Es un motivo para usar las armas de la política y de la política democrática para volver a ese triángulo, un triángulo cada vez más virtuoso, ¿no? Parte de los problemas que vos decís, que es que los medios masivos de comunicación, que en la Argentina tienen una estructura pavorosamente monopólica que los hace transmitir casi monolíticamente un único tipo de discurso, un único tipo de mensaje, bueno, eso se puede corregir, entre otras cosas, con la legislación. Eso se puede corregir haciendo política. Quiero decir, por eso le doy mucha importancia a los gobiernos democráticos de nuestros estados democráticos, porque son ellos los que tienen que hacer política en relación con los medios, los que tienen que hacer política en relación con las universidades, los que tienen que generar los mecanismos participativos para que esas opiniones públicas puedan forjarse, ¿no? Es decir, que de nada de lo que yo haya dicho sobre este triángulo de Habermas, que además cometí la imprudencia o la desmesura de tratar de pensarlo a escala planetaria, como si ya fuera poco pensarlo en el interior de un país, a mí no se me ocurrió nada mejor que proponer que en el lugar donde Habermas dice opinión pública nacional, poner la humanidad. Bueno, una desmesura completa, pero me parece que debemos tener esa desmesura como horizonte o como utopía, sabiendo en efecto las dificultades enormes que tiene la empresa, ¿no? Pero si no, en efecto, si renunciamos a eso, nunca vamos a poder pensar a la humanidad como sujeto y vamos a estar siempre pensando a la especie humana, al género humano,
como el puro objeto de las especulaciones de la industria farmacéutica, de las vacunas que nos van a poner, de los negocios que van a hacer con nosotros, de los chanchos que nos van a vender, de la soja que nos van a hacer venderle para que ellos después no puedan vender los chanchos, ¿no? Es decir, y me parece que está bueno pensar a la humanidad en un sentido más protagónico de su propia historia, quiero decir, ¿no? Y que las universidades, allí algo tenemos para hacer. Es decir, todo esto más allá de la especulación que puede parecer levemente delirante, me interesa plantearlo como un desafío muy concreto para nuestras vidas universitarias, ¿no? Y para nuestras políticas universitarias. Creo que los actores que estamos aquí hoy reunidos, no es que no tengamos nada que hacer en relación con eso. Tenemos algunas posibilidades de hacer algunas cosas, de decir algunas cosas, de incidir de algunos modos. Yo creo que en los primeros años del siglo XXI, intentamos avanzar bastante en un proceso de integración regional latinoamericana que se frustró porque pasaron cosas, y que se frustró porque antes de que pasaran cosas, nosotros mismos no hicimos las cosas que hicimos todo lo bien que debimos haberlas hecho, ¿no? Entre otras cosas porque no supimos superar buena parte de los límites que representaban esta lógica a la que vos te referías, Pablo, organizando nuestras propias instituciones universitarias, ¿no? Es muy difícil avanzar efectivamente hacia un proceso de integración, no a nivel de tal o cual grupito de investigación. Eso es fácil hacerlo, lo hemos hecho todos. Red interuniversitaria entre mi grupito de investigación y un grupito de investigación de 4 muñecos en Belo Horizonte. Eso no es gran mérito. El mérito y la verdadera empresa que hay que emprender es la de integrar nuestros sistemas universitarios nacionales, ¿no? Y ahí, perdón que me estoy extendiendo, ya me callo, pero ahí yo creo que el modelo que representa Europa es para mirar con atención. No para comprar Bolonia, ya lo recontra sabemos, Bolonia no solamente no sería el absoluto interesante para América Latina, sino que es improbable que haya sido todo lo interesante que algunos nos venden para la propia Europa. Pero no hay duda de que un continente universitariamente integrado es mucho más fácil después de pensarse como una unidad política y cultural integrada, ¿no? Cualquier estudiante de ingeniería de Italia puede hacer un semestre en Múnich, vuelve y se lo acreditan el día siguiente, ¿no? Probemos nosotros de mandar a cualquiera de nuestros estudiantes a hacer un semestre a La Paz o a Río Grande do Sul o a Lima y veamos después las de Caín que tienen que pasar en nuestras secretarías académicas para que les reconozcamos unos planes de estudio que no están convalidados, ¿no? Si se van a París, se lo reconocemos a los 25 minutos. Ahora, si se van a Lima, olvídate. Entonces, tenemos un problema también allí, ¿no? Y un problema que tiene que ver con nuestros hábitos, con nuestro propio espíritu colonial. Me parece que hay que construir universitariamente América Latina si queremos pensar en una integración política de América Latina también, ¿no? Sí, la verdad que ahí, bueno, sí, es mucho ese tema. Bueno, y hay algunas preguntas, pero yo ahí le iba a ceder a Esther. Una sola reflexión, que es un tema que me preocupó, que fue muy evidente con esta, y ya ahí te paso, Esther, que fue muy evidente con esta pandemia, que es la desinstitucionalización. Es decir, muchas universidades mostraron falencias para funcionar como instituciones, empezando por la virtualidad misma, o sea, al final es el Zoom de los docentes, es hasta las capacidades de los docentes, fue mucho las cátedras y los docentes actuando hasta donde pudieron, bien, mal, pero bueno, eso ya es para otro debate, en el sentido de que la institución, y esta debilidad institucional es un obstáculo para mí, para poder lograr esta articulación latinoamericana, ¿no? Es decir, todavía por ahí es un viejo pensamiento funcionalista, ¿no? De lo nacional, lo institucional y lo individual, pero creo que hay algo ahí también para pasar. Bueno, yo ahora paso para Esther, que quería comentar algo y a incorporar más preguntas, pero bueno, no te vayas porque hay más, esto no termina. Bueno, gracias Pablo, estamos así en el móvil, gracias Pablo. No, súper interesante todo lo que decís, el chat arde ya de muchos comentarios, muchas felicitaciones. Y un poco lo que vos venías diciendo, lo que a mí se me ocurría, y retomando algunas cuestiones que salen en el chat, voy a retomarlo del principio, ¿no? A ver, y pensándolo en el PADOC, ¿no? Nuestra propuesta es de un sindicato, una propuesta de formación de docentes universitarios que tiene que ver con mejorar las prácticas de enseñanza, pensando en los estudiantes, pensando en una universidad pública, no arancelada, etcétera, etcétera, y todas estas cuestiones,
pero básicamente pensando desde el derecho al trabajo y el derecho a la educación, ¿no? Como trabajadores estamos pensando en el derecho al trabajo y somos parte de lo que es un escenario educativo. Entonces son dos derechos que se entrelazan, que con la pandemia, con la no presencialidad, tuvieron tensiones, ¿no? Entre el derecho a estudiar de los chicos, de los estudiantes, y nuestro derecho al trabajo y cómo se vio hackeado. Entonces, desde esta idea de derecho, y como pedagoga te lo pregunto, y como codirectora del PADOC, ¿no? Vos hablaste, siempre hablamos del derecho a la educación, retomaste la CRES, retomaste un montón de cosas, y mencionaste algo que me parece sensacional, que es el derecho colectivo del pueblo, ¿no? Y eso es un quehacer político, digamos. La pregunta a la que quiero hacer, o la que quiero referirme es, ¿cómo hacemos desde los lugares donde estamos trabajando? ¿No? A mí me gusta también pensar en la universidad latinoamericana, integrada al sistema universitario, pensar en escala planetaria, pero desde los lugares que tenemos concretos, ¿cómo podemos aportar, a pensar, a construir esta idea, que es un desafío político, político-pedagógico, a construir esta idea de el derecho colectivo del pueblo? Porque, digamos, cuando mencionaste esto, mencionabas al Estado, mencionabas a Alberto, y mencionabas un montón de cosas en las que uno mira al Estado en este momento pidiendo esta presencia que después mencionaste. Ahora, desde nuestros lugares como docentes universitarios, como militantes políticos y sindicales, como protagonistas de este escenario, ¿por dónde empezamos? Yo estoy pensando en la nueva corte del PADOC, ¿no? ¿Qué plus le puedo sumar pensando en esto de el derecho colectivo del pueblo y todo lo que mencionaste? Lo pienso desde este lugar, desde el lugar de educadora y de protagonista de este escenario. No, a ver, Esther, por regla general, sobre todo en nuestros grandes desafíos colectivos, lo que cada uno de nosotros individualmente puede hacer es siempre poco, ¿no? Y puede ser jactancioso o voluntarista o imprudente suponer que uno puede hacer gran cosa a nivel individual. Por supuesto, uno puede a nivel individual pensar las propias prácticas, tratar de no reproducir una cantidad de injusticias, tratar de no despreciar a los prójimos, tratar de no humillar a las personas, tratar de creer en nuestros estudiantes, entender de una buena vez que no tenemos estudiantes más inteligentes y estudiantes menos inteligentes, que todas las inteligencias son iguales, son idénticas. Uno puede hacer algunas cosas a nivel de los contenidos de lo que enseña, evidentemente, uno puede formar, ¿no? Dentro de las dimensiones de lo que uno hace, uno en general da una materia, dos materias, no le formatea la cabeza entera a nadie, dentro de las posibilidades que uno tiene, uno puede pensar en cierto tipo de formación profesional más armónica con esta representación que estamos diciendo de la universidad como un derecho del pueblo, o puede pensar en ciertas formaciones profesionales más individualistas, más carrieristas, más receptivas y acríticas de las jerarquías y las valoraciones socialmente establecidas, ¿no? Respecto a las distintas posibilidades profesionales de los jóvenes. Digo, esas cosas uno las puede hacer y no es poco, ¿no? Uno por ejemplo, si da clase en alguna carrera de profesorado de alguna universidad pública, puede empezar por no decirle a sus estudiantes que ojalá que puedan entrar al CONICET para ser becarios del CONICET y después becarios postdoctorales del CONICET y después investigadores del CONICET, así pueden zafar de ir a dar clases a las escuelas, que es un lugar horrible porque están muy sucias, ¿no? Uno puede evitar decirle esas cosas a los estudiantes. Uno puede evitar decir, menos mal que entraste a carrera porque por fin vas a poder no ir a las escuelas. A mí me parte el alma eso. A algunos colegas me dan ganas de cagarlos a trompadas y por los pibes me parte el alma. Decís, ¿cómo, boludo? Tuviste 5 años formando a uno de los tipos de profesionales que más necesita evidentemente este país, que es buenísimos profesores de escuela secundaria, y al mismo tiempo que los formás, les decís que el mejor destino para sus vidas es ser investigador rentado del CONICET, porque
les enseñamos todo el tiempo, diciéndoles o no diciéndoles, pero mostrándoles con el ejemplo, que ir a dar clase al grado, expresión que usamos con una especie de gesto de desprecio, ¿no? Como si dijera la colimba, ¿no? Y ni te cuento, las escuelas secundarias es una especie de condena para los que no les da la cabeza para hacer lo que de verdad importa hacer, que es investigador financiado por el Estado. Bueno, me parece que podemos empezar por no decirles esas barbaridades a nuestros estudiantes, por felicitarlos cuando se reciben de profesor, que es una de las cosas más importantes de las que alguien puede recibirse en este país, ¿no? Esas cosas no son pocas y las podemos hacer. Evidentemente, con este tipo de gestos individuales, no haremos todas las cosas que querríamos poder hacer, pero por suerte estamos en un sindicato, estamos, y el mundo universitario es también un mundo de gran capacidad de organización y de organización de los pensamientos, de organización de las demandas, de organización de las militancias. No me parece que estemos solos en nuestras aulas frente a nuestros estudiantes. Parece que integramos en general organizaciones que tienen una capacidad para hacer oír su voz. Todos integramos sindicatos, pero además todos integramos organizaciones políticas y muchos militan en partidos y todos nosotros seguramente apuesto estamos involucrados en la vida política de nuestras propias universidades, que son además instituciones públicas muy peculiares, porque a diferencia de todas las otras instituciones del Estado, son instituciones autónomas, es decir, instituciones que se gobiernan a sí mismas. Eso no es una tontería reformista que habría que mirar con desprecio. Es fundamental, es fundamental. Es lo que nos permite en las universidades, como en ninguna otra dependencia del Estado, poder concebir, junto con un conjunto de compañeros, de compañeras, un programa, militarlo, conducir una universidad, llevarla en cierto sentido o en otro, promover ciertas políticas u otras, poner becas para determinadas cosas o para otras. No es poco lo que se puede hacer. No es poco lo que se puede hacer. Yo creo que hay que hacer esas cosas. Es evidente que nuestros poderes son limitados en relación con las grandes tareas que tenemos. Pero eso no me parece que deba ser un motivo para la resignación a priori. Simplemente, bueno, tomar nota, ¿no? de lo exigente me parece que son las tareas que tenemos por delante, que es una tarea para nuestros sindicatos, para nuestros partidos, para nuestras organizaciones, para nuestras universidades entendidas como grandes máquinas colectivas de pensar, de enseñar, de escribir, ¿no? Ahí me parece que yo creo que son muchos más que las que creemos, Esther, las posibilidades efectivas de actuar en un sentido interesante, democrático, democratizante, ¿no? Que tenemos. Las universidades son instituciones que pueden decidir muchas cosas, ¿no? Pueden decidir tener una determinada política de publicaciones u otra. Pueden decidir hacer una revista con referidos holandeses, doble ciego, doble no sé qué, yo qué sé qué, para que los investigadores les den no sé cuántos puntos para dejar de ser categoría 2 y pasar a ser categoría 1 de una buena vez, o puede decidir hacer una cosa importante en lugar de esa tontería y hacer, por ejemplo, una gran revista o una gran línea de publicaciones para que sean leídas por los ciudadanos del país, que pagando sus impuestos nos garpan nuestros salarios de investigadores, no para que hagamos carreritas, sino para que los ayudemos a pensar también, ¿no? Todas esas cosas las podemos decidir nosotros en nuestras instituciones, que son instituciones gloriosamente gobernadas por nosotros mismos. Eso es una cosa muy impresionante que no podemos desaprovechar, ¿no? Sí, no, coincido plenamente, digo, nada, lo planteaba en términos de este espacio específicamente, que me parece que, digamos, está claramente atravesado por una mirada política, por eso lo mencionaba el sindicato. Nada, y a modo de reflexión y de cierre, a todo lo que estás planteando, no, de cierre de mi intervención, no de la charla, porque la gente dice que no termine. No, también me parece que un espacio importante en el marco del trabajo político, de las universidades está el área de extensión. Digo, en este sentido de transformar la realidad y laburar verdaderamente en el territorio que no es solamente el territorio de las escuelas, sino el territorio real en el que están ancladas las universidades. Bueno, Pablo, te paso la palabra. Sí, un poco también en ese sentido hay algunas preguntas y comentarios también que tienen que ver con la reflexión sobre las prácticas, ¿no? Y
lejos de que esto se convierta en una frase medio cliché que teníamos en ciencia social, nuestras prácticas, las prácticas, ¿no? Lo gastamos a Bourdieu con esto. Pero la idea de cómo podemos trabajar sobre nuestras prácticas respecto a los estudiantes, ¿no? Y una categoría que a veces también aparece mucho en la formación, que es el tema de los saberes previos, ¿no? Es decir, cómo hacer el encuentro con nuestros estudiantes, con esa diversidad y esa heterogeneidad que aparentemente para algunos se les visibilizó más con la pandemia. Porque quiero retomar esto de la situación extraordinaria de la pandemia. Parece que cuando los estudiantes no podían conectarse a 1000 megas, a una plataforma de Microsoft Teams, entonces resulta que ahí descubrimos que sus ingresos o su categoría de origen socioeconómico no, era mucho más diversa de la que nos parecía. Y para mí más terrible cuando se subestimó la situación con los docentes, ¿no? Porque parecía que, bueno, son docentes universitarios, entonces por lo tanto se podían conectar en la plataforma a cualquier velocidad, seguramente estaban todos digitalmente alfabetizados, etc. Entonces, un poco esta reflexión, esta pregunta también, que es un poco también en el sentido de lo que decía Esther, y que preguntan sobre cómo abordar, digamos, esta heterogeneidad de los estudiantes para evitar una mirada, yo creo que sería como paternalista, ¿no? Bueno, es decir, ¿qué hacemos? Y bueno, sí, más o menos contengámoslos. Esto pensando en un proyecto político latinoamericano. Muy interesante, Pablo. Muy interesante, muy importante, muy difícil. A ver, yo creo que, como vos decís, la pandemia nos permitió, nos obligó, nos visibilizó de manera muy dramática un conjunto de mayores y menores dificultades en el acceso mismo, ¿no? a la tecnología, etcétera, de nuestros estudiantes, como así también de nuestros docentes, de nuestros colegas. Fue un gran analizador, como dicen los analistas institucionales, ¿no? Fue un gran analizador de diferencias sociales, de injusticias muy grandes, que vuelven muy difícil siempre la tarea pedagógica en la vida de nuestras instituciones. Yo creo que ahí hay un asunto, y voy a volver sobre ese asunto. El otro asunto son las diferencias de saberes o de experiencias o de tradiciones culturales que traen nuestros estudiantes. Que me parece que es un elemento fuertemente enriquecedor de nuestra actividad docente, ¿no? Quiero decir, las diferencias sociales entre nuestros estudiantes pueden hacer que alguno de ellos pueda subirse a un Zoom y que otro no, porque no tiene datos en el teléfono, y el teléfono es el único dispositivo que tiene en la casa, porque la compu la tiene que compartir con 3 hermanitos que están haciendo la tarea a la misma hora, ¿no? Y eso marca una imposibilidad de acceder al mismo espacio donde nosotros estamos enseñando, muy dramática, ¿no? Ahora, me parece que nosotros tenemos en nuestras universidades una tendencia rápida a identificar el tipo de trayectoria cultural, de saberes previos, de representaciones que trae a nuestras aulas ese pibe con muchas más dificultades económicas. Tendemos a identificar esos saberes como saberes más desprestigiados o menos valorables, ¿no? Es decir, déjenme decirlo muy mal, porque ya a esta altura de la tarde estamos todos medio cansados y yo mucho. Tendemos a hacer rápidamente de nuestros estudiantes más pobres nuestros estudiantes más tontos, ¿no? Y yo creo que ahí hay una injusticia epistemológica, social y política inaceptable, ¿no? Me parece que tenemos que poder ver la enorme injusticia que supone la desigualdad social y económica y la enorme riqueza que supone la diferencia de trayectorias, la diferencia de orígenes y de itinerarios culturales previos, ¿no? Que no me parece que nos habilite a suponer que aquellos cuya trayectoria se parece un poco más a la de
las clases medias de las que en general venimos, o de las que en general vienen nuestros compañeros de las instituciones más tradicionales en las que nos formamos, sean más válidas que las de sus compañeros de otros orígenes, de otras trayectorias, de otros itinerarios, ¿no? Ahora, sobre la cuestión que señalaste, a mí me parece que es muy importante, que es la de las diferencias sociales, diferencias de riqueza, diferencias de posiciones socioeconómicas, son muy importantes porque se expresan después en resultados muy diferenciados en sus performances en nuestras instituciones, ¿no? Y yo creo que frente a eso a ver, voy a decir una obviedad, hay una sola cosa que hay que hacer: políticas. Políticas que suelen costar dinero, políticas que deben estar bien orientadas, políticas que, como vos decís, no tienen que tener un espíritu paternalista ni meramente inclusivista, sino que deben estar orientadas por esta idea fundamental de los derechos sobre la que venimos batiendo el parche desde el comienzo de la reunión. A mí así me parece que hay un asunto muy importante, ¿no? En distinguir la idea de derecho y lo que supone y lo que al suponer refuerza de la idea de inclusión, con lo que supone y con lo que al suponer refuerza, ¿no? Lo digo rápido y mal. La idea de derecho presupone la igualdad entre las personas. Y al presuponerla, en general, al ejecutarse, la refuerza. Si logramos que los sujetos, en efecto, tengan todos más derechos, los volvemos, de hecho, más iguales. Postulamos que tienen que tener más derechos porque los suponemos iguales y al garantizárselos a través de políticas activas, los volvemos, de hecho, más iguales. La inclusión, por el contrario, parte del supuesto de la desigualdad y muchas veces, si no tiene mucho cuidado, puede producir el efecto de reforzarla en lugar de corregirla, ¿no? Por eso me parece que siendo ambas cosas necesarias, porque un discurso declarativo de derechos que no se sostenga sobre políticas efectivas de inclusión corre el riesgo de ser un cacareo en el vacío mientras las diferencias se reproducen en el mundo. Pero un discurso sobre la inclusión que no se oriente a una perspectiva igualitaria de derechos corre el riesgo de producir estigmas, jerarquías y exclusiones mucho más fuertes que las que busca corregir, ¿no? Me parece que allí hay un asunto al que estar muy atento, por eso presto mucha atención a lo que decís sobre la cuestión del paternalismo. Lo otro, vuelvo a decirlo, es hacer políticas, hacer política en singular, pero eso suele expresarse en desplegar políticas públicas, institucionales, hace la diferencia. Y esto me parece que es muy importante subrayarlo, porque venimos de una experiencia política, y creo que esto no tengo que argumentarlo mucho frente a este auditorio, pero me parece que es importante que todos lo tengamos en claro, porque en efecto hay mucha gente, digo, esa experiencia política no fue una experiencia política minoritaria, no fue una experiencia política de un partido que hoy sea exactamente minoritaria, no fueron los marcianos que llegaron en platos voladores para gobernar la Argentina, fueron elegidos por el pueblo argentino, y algunas de las cosas que dijeron, tremendamente bárbaras en relación con la universidad, las dijeron en campaña y no después. El presidente Macri dijo, antes de ser presidente, en campaña, qué locura es esta de sembrar universidades por todos lados. Y su gobernadora, María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia más grande de este ISPA, a los postres de una cena, no me acuerdo qué sede del Rotary Club de la provincia de Buenos Aires, dijo, yo no sé por qué han llenado esta provincia de universidades si todos los que estamos acá sabemos que los que nacen en la pobreza no llegan a la universidad en la Argentina. Esa frase de María Eugenia Vidal es muy importante porque expresa con una transparencia, con una desnudez conmovedora, un modo de pensar que es el modo de pensar de la derecha, que es un pensamiento esencialmente constatativo. El pensamiento de derecha es un pensamiento constatativo. Ser de derecha consiste en constatar cómo funciona el mundo y no escandalizarse ni un poquito. Si a un señor de derecha uno le dice, señor de derecha, ¿sabe usted que en este país hay un montón de pibes que no pueden comer 2 veces por día? El señor de derecha dice, ajá. Y no quiere decir, ¿cómo ajá, la puta que te parió? Te estoy diciendo que hay pibes que no pueden comer 2 veces. Y bueno, está bien, tomo nota, constato, soy serio.
hasta tengo un título de sociólogo empirista, me saqué 10 en todas las materias de metodología y verifico que en efecto en este país, ¿no? Así piensa la gobernadora, la ex gobernadora Vidal, que a lo mejor se creía que el pueblo de la provincia de Buenos Aires le garpaba su salario de gobernadora para que ella trabajara de socióloga empirista, que a los postres de la cena del Rotary contaba cómo funcionaba de hecho el mundo. Y el pueblo de la provincia de Buenos Aires le garpaba su salario para que gobernara, es decir, para que hiciera políticas para que el mundo funcionara de otro modo, no para que se limitara a constatar cómo funciona. La idea de derecho es una idea muy interesante, porque en general decimos que tenemos derecho a las cosas a las que de hecho no tenemos derecho. Lo decimos porque de hecho no tenemos derecho. Nadie que de hecho tiene derecho a ir a la universidad anda levantando el dedo índice diciendo yo tengo derecho a ir a la universidad, porque de hecho tiene. Es por regla general el que de hecho no tiene un derecho, el que levanta el dedo índice, da puñetazos en la mesa y dice yo tengo derecho a algo a lo que de hecho no tiene derecho. Frente a ese que grita indignado y dice yo tengo derecho, la derecha la tiene fácil. Le dice no, boludo, no tenés. De hecho no tenés. ¿No ves que no tenés? ¿Por qué gritás? ¿Por qué gritas, tarado? Si no tenés, si de hecho no tenés, si todos los que estamos acá sabemos, el verbo saber, extraordinario ese discurso, Vidal, extraordinario. Todos los que estamos acá sabemos cómo son de hecho las cosas. ¿Por qué gritan que hay derechos que de hecho no lo son? Y hay algunos queridos compañeros y amigos que creen que son de izquierda, que no funcionan muy distintos que la gobernadora Vidal, que también creen que ser de izquierda seria es haber leído todos los libros de Bourdieu, saber que los pobres fracasan más en el sistema educativo que los ricos, constatar que eso es así, no escandalizarse ni un poquito y seguir bochando hijos de pobres en los cursos que dan en la universidad. En lugar de tratar de hacer algo que política. Déjenme, dos cosas quiero decir, porque me parece que es importante y que tiene todo que ver con nuestras prácticas más individuales y con nuestras prácticas más colectivas y con nuestras prácticas sindicales y con nuestras prácticas políticas. Hay dos señores franceses que muchos de ustedes conocen sin duda muy bien, que se llaman Christian Baudelot y Roger Stablet, que son buenísimos, dos sociólogos del conocimiento extraordinarios que han escrito un montón de cosas. Una cosa que escribieron hace unos 15 años más o menos, que está buenísima, que se llama El elitismo republicano, si me acuerdo bien. Dice lo siguiente: en todos los países del mundo, en todos los países del mundo, a los hijos de los ricos les va en el sistema educativo mejor que a los hijos de los pobres. Y cuando dos sociólogos de la educación francesa dicen en todos los países del mundo pasa tal cosa, vienen 4 páginas de tablas estadísticas de letras chiquitas con todos los países del mundo. Eso lo aprendieron de Durkheim y no se lo olvidaron más. Es de una contundencia empírica apabullante el libro de Baudelot y Stablet. En todos los países del mundo a los hijos de los ricos les va en la escuela, en la universidad, mejor que a los hijos de los pobres. Algunos amigos míos que creen que son de izquierda llegan hasta allí en la lectura del libro de Baudelot y Stablet. Y dicen, ah, bueno, sí, más o menos lo que yo no sabía porque lo había leído en Bourdieu, y vuelven rápido al aula para seguir bochando hijos de pobres, ¿no? Otros leen todo el libro de Baudelot y Stablet, que después de decir eso agregan, pero en los países del mundo donde hay políticas que buscan compensar las injusticias del mercado, políticas de becas, política de ayuda económica así o asá, política de estímulo a esto o aquello, políticas de bienestar estudiantil, políticas de lo que sea. El grado de influencia de la pertenencia de clase de los papás sobre la performance educativa de los hijos es 3 veces menor que en los países donde no hay esas políticas compensatorias. Listo, no hay más argumentos, no me jodan, no hay más argumentos. Se puede reducir en 1/3 el grado de influencia de la pertenencia de clase de los papás sobre la performance educativa de los hijos si tenemos 2 cosas: capacidad de escándalo y por lo tanto voluntad para hacer política, ¿no? La gobernadora Vidal era genial, destruyó todas las políticas que había elaborado el gobierno anterior
para hacer posible que algunos de los que nacen en la pobreza en este país lleguen a la universidad, y después iba al Rotary y decía, todo lo que estamos acá sabemos que los pobres, pero mamita, si destruiste todo lo que durante bastante tiempo permitió que por lo menos algunos llegaran, ¿no? No todos, no, faltaba mucho, por supuesto, pero destruyó todo lo que se había hecho y ahora viene a constatar lo que ya sabemos desde siempre. ¿En serio necesitamos que nos replicara la licenciada Vidal? Y déjenme que diga una cosita viniendo a la Argentina, porque tiene que ver con la cuestión de las diferencias sociales y de su impacto en las performances educativas. En la Argentina, como dice la derecha en general, en sus editoriales del Diario de la Nación, en los artículos de Aleto Guadagni y en esos lugares tan edificantes, en la Argentina tenemos, entre otros muchos, dos problemas serios en nuestras universidades. Uno es que nuestras tasas de graduación son bajas. Y es al ñudo que lo neguemos. Son bajas. Podemos no desgarrarnos las vestiduras, podemos no suponer que es un problema gravísimo, pero tiene totalmente razón la derecha cuando dice las tasas de graduación en la Universidad Pública Argentina son bajas. Y lo otro que también es cierto es que además de bajas, son socialmente muy desiguales. Si pudiéramos dividir en 3/3 al estudiantado de nuestras universidades públicas, el tercio de los más ricos, el tercio de los del medio y el tercio de los más pobres, en el tercio de los más ricos, nuestras tasas de graduación son aceptables. Son más o menos iguales que en las universidades de otros países del mundo. En el tercio de los del medio son malas. En el tercio de los más pobres son pésimas. Los muchachos más pobres, las chicas más pobres son los que se nos caen más en las universidades y tienen tasas de graduación efectivamente pésimas. Entre 2000 y 2015, para dar 2 años redondos, 2 años que marcan lustros redondos y sobre los cuales, por lo tanto, las estadísticas pueden compararse muy productivamente. Si uno mira los números del 2000 y los del 2015, advierte dos cosas. Entre el 2000 y el 2015, no necesito decirles, se hizo mucha política universitaria en la Argentina. Nos puede gustar más, menos, podemos decir faltó tal cosa, yo habría ido más por allá, lo que quiera. Se hizo mucha política universitaria, con muy buenos resultados. En todos los niveles socioeconómicos, la tasa de graduación en la Universidad Pública Argentina mejoró significativamente entre 2000 y 2015. Pero además, si dividimos en tercios la población, vemos que en el tercio de los pibes y pibas más ricos, la tasa de graduación en la Universidad Pública Argentina mejoró en esos 15 años en un 50%. Es decir, que de cada 100 que se recibían en 2000, se recibieron 150 en 2015. Muy bien. En el tercio del medio, esa tasa de graduación mejoró en un 100%. Es decir, que de cada 100 que se recibían en 2000, se recibieron 200 en 2015. Y en el tercio de abajo de la población, esa tasa de graduación mejoró en un 200%. Es decir, que de cada 100 que se recibían en 2000, se recibieron 300 en 2015. Claro, fueron esos pibes los que más se beneficiaron con las becas, con los programas Progresar, con las políticas de bienestar estudiantil, etc. En todos los niveles socioeconómicos aumentó la tasa de graduación, pero aumentó de un modo además socialmente progresivo, ¿no? Quiero decir con esto, y podría dar muchos ejemplos más, incluso cuantitativos, que a veces son muy contundentes, muy contundentes, para ver hasta qué punto hacer política hace la diferencia. Hace la diferencia. Por eso no hay excusa. Hay que hacer políticas públicas, hay que hacer políticas institucionales, hay que hacer políticas pedagógicas en el interior de nuestras aulas. Si resulta que nos tocó este año ser rector de nuestra universidad, haremos políticas institucionales. Si resulta que nos tocó este turno ser ministro de Educación de la Nación, haremos políticas públicas. Si nos tocó en este año de nuestras vidas ser profesor al frente de un curso de nuestras universidades, haremos políticas pedagógicas con los 50 pibes y pibas a los que les tenemos que garantizar, nosotros y nadie más que nosotros, un derecho que los asiste. No les estamos haciendo un favor en medio de todas las cosas importantes que tenemos que hacer, en medio del próximo paper que tenemos que escribir, en medio del próximo formulario que tenemos que llenar para hacer Ridiculum Vitae. Les estamos garantizando un derecho que los asiste, porque para eso, y solo para eso, nos garpan nuestros salarios. Entonces, tanto si somos profesores de un curso de 50 muñecos, como si somos parte de un dispositivo político al frente de la conducción del aparato de un Estado, tenemos
que hacer política, porque hacer política hace la diferencia. Bueno, Eduardo, a ver, maravilloso, hay un montón de preguntas y un montón de acotaciones, pero ya llevamos casi 2 horas y la verdad es que podríamos quedarnos haciendo preguntas todos. De hecho, con Pablo comentábamos recién que parte de los temas que estás tocando son de nuestras investigaciones, así que podríamos seguir preguntándote, pero no vamos a abusar de tu generosidad. Te estaremos molestando en algún momento seguramente. Cuando Pero quieran, bueno, todo tiene un cierre y la verdad es que a esta altura del año yo quiero decir que con Eduardo hablamos hace mucho tiempo, cuando empezaba la corte del paddock y todavía no sabíamos cómo íbamos a llegar a noviembre, y él aceptó generosamente, sabiendo que podíamos llegar a tener una agenda terrible como la que finalmente tuvimos y que ni que hablar, Eduardo. Así que bueno, antes de cerrar, yo quería mencionar algo que mencioné al principio, y después agradecerte, Eduardo, pero yo mencioné que se iba a sumar Federico Montero, que es nuestro secretario general, que pudo sumarse, sobre todo esta última parte de la charla, así que bueno, le queríamos dar la palabra a él un segundo y después hacer un cierre y agradecerte y decirte que hubo un montón de cosas que están en el chat que si querés después te las mandamos. Todas flores. Federico. Bueno, buenas noches a todos y todas. Ante todo agradecer, ¿no? Agradecer a Eduardo por... Creo que todos hemos quedado... Nos hicimos una panzada con Eduardo porque la verdad es que es un maestro para todos nosotros. Un maestro que enseña no solo por lo que dice, sino por lo que hace, por su generosidad, por su capacidad de invitarnos a pensar y por acompañar esa generosidad y esa invitación a pensar con las cosas que él hace, ¿no? Con su práctica. Y en ese sentido también es un orgullo y un honor para nosotros poder contar con la palabra de Eduardo Rinesi. Sin duda una referencia para todos nosotros, no solo en pensar la universidad, en pensar la política, en pensarnos a nosotros y en pensar un poco el horizonte de esta charla con la que Pablo y Esther decidieron cerrar el ciclo de conferencias o de charlas abiertas del paddock, que viene a reponer una cuestión central que se desprende de todo lo que nos ha invitado a pensar hoy Eduardo, ¿no? Que es la cuestión del humanismo, ¿no? Reponer la humanidad y el humanismo en la práctica docente, en nuestro quehacer cotidiano. Y creo que en algún sentido la propuesta del paddock, que Pablo y Esther han podido sostener con el acompañamiento y la colaboración de un enorme equipo de compañeros y compañeras. Quizás a Pablo y Esther les toca la mayor responsabilidad y el mayor trabajo también, pero hay muchos y muchas compañeros y compañeras que día a día trabajan para sostener este proyecto. Creo que el paddock en este año estuvo a la altura de reponer esa dimensión del contenido de la humanidad propia del proceso pedagógico en la universidad en esta difícil condición. Porque el paddock no fue este año simplemente un espacio nunca lo fue, digamos, ¿no? Pero no fue este año un espacio de tránsito para completar una serie de requisitos y de procedimientos que acrediten un título de posgrado, que también lo es, digamos, ¿no? Acá no hay nadie se asuste, ¿no? Nadie se desconecte porque también lo será, digamos, ¿no? Siempre y cuando se cumpla, ¿no? Con los requisitos que han establecido las autoridades correspondientes, pero además de ese trayecto institucional, de esos requisitos de formación, ha sido un espacio que ha buscado en esta situación de pandemia reponer la relación, reponer el contenido humano de la relación pedagógica, y no solo en el sentido de reponerla a pesar de la virtualidad y a través de estos dispositivos que a los que no hemos adaptado, sino reponerla en el sentido de la formación, ¿sí? Que la formación en docencia universitaria es algo importante y necesario,
que es algo estratégico para cumplir con este objetivo que planteaba Eduardo en este ideal del derecho a la universidad, que es necesario y que siendo objetivamente necesario, fundamental e importante, no puede reducirse a un conjunto de tips sobre cómo organizar tu clase, sobre cómo mejorar tu videíto para subirlo a Instagram, sobre cómo hacer que tus estudiantes participen o cómo organizar mejor tus evaluaciones, sino que ante todo está la reposición, la reconstrucción del vínculo pedagógico que nuestro quehacer universitario tiende a soslayar. Y haberlo hecho eso, sostenido ese ideal en el marco de esta pandemia, como un espacio de encuentro, como un espacio de discusión, como un espacio de contención, ¿por qué no también? Frente a nuestras subjetividades estalladas por momentos, frente a la exigencia y frente a la incertidumbre también de esta pandemia, habla muy bien de este espacio que han podido construir Pablo y Esther como referencia general y que ha estado a la altura de contribuir a lo que Eduardo mencionaba como puntas, como aspectos salientes de la tarea que tenemos por delante. Yo me llevo de todo lo que dijo Eduardo, de todo lo que hemos aprendido de Eduardo y seguimos aprendiendo, que así como hemos podido, la educación pública y la universidad pública ha podido, ¿no?, transitar la pandemia, ¿no? Una cucarda más para la universidad pública en la Argentina, con todas las dificultades, con todo lo que nos ha costado, se sostuvo como se pudo. Seguramente algunas decisiones institucionales que se hubieran tomado mejor, seguramente algunas responsabilidades en los ámbitos de toma de decisiones de las políticas universitarias y de las universidades, si bien es heterogéneo el sistema, hubieran, digamos, ¿no?, ayudado a sobrellevar esto, pero aún en ese marco de debate abierto, dificultado por la pandemia, se ha logrado sostener esto. Y en la perspectiva de que esto de alguna manera se vaya cerrando, uno se pregunta qué es lo que viene, digamos, qué es lo que queda. Y me parece que en la charla de hoy de Eduardo se ha puesto un hincapié en una cuestión que por lo menos nosotros desde el planteo gremial venimos sosteniendo, que es que así como ha habido una verdadera revolución material en las condiciones de posibilidad del derecho a la universidad en los últimos años de los gobiernos de Néstor y Cristina, y que eso ha significado, y en toda la región, ¿no?, porque esto es equivalente y equiparable a lo que ha sucedido en muchos países, y tenemos un público latinoamericano acá, que los procesos de avance popular han tenido a la universidad en el centro de la discusión, no solo como un lugar donde formar gente que va a ser útil para algo, que ya es mucho, digamos, ¿no?, y que a veces no lo logramos, sino además como que el derecho a la universidad se ubicó en la constelación que da sentido a una vida en comunidad dentro de un conjunto de derechos, y que eso está ahí en esa constelación como algo deseable. Lo que faltó, lo que es difícil siempre construir, es en ese sujeto, digamos, la condición de la subjetividad de ese sujeto y cómo organizarla y para dónde ir. Y la pandemia es una amenaza a salirnos del todo, digamos, ¿no?, a que el tren descarrile, digamos, finalmente, en aras de los dispositivos, de la subjetividad fragmentada, de las lógicas de lo cuantitativo. Y me parece que el señalamiento de Eduardo viene a reponer eso, ¿no?, que en lo que viene, en el pensar cómo retomamos esto, el centro tiene que estar en la subjetividad, ¿no? ¿Qué subjetividad es la propia para continuar el despliegue de la idea del derecho a la universidad? ¿Alcanza con construir universidades? Por supuesto, hay que seguir construyendo. ¿Alcanza con mejorar el salario de los docentes? Por supuesto que vamos a pelear por eso. ¿Alcanza con mejorar el sistema educativo? Por supuesto que vamos a pelear por eso, pero hace falta una subjetividad diferente en la universidad que tenga un eje central en la cuestión de la humanidad de nuestra condición, en un nuevo humanismo universitario que tenga una perspectiva universal, como lo planteaba Eduardo, desde la lógica de los derechos y que sea una especie de trascendencia a la propia dinámica de la universidad. Y ese componente humanista que planteaba Eduardo, que es un desafío civilizatorio en el marco del cual la universidad puede plantearse, me parece que es el centro de los esfuerzos de lo que se vienen, y que tiene que ver, como decía Esther, con cada una de estas prácticas. No es que es algo genérico que no podemos anclar en nuestras realidades. No puede ser que sea más fácil crear una universidad nueva que cambiar el programa de estudio de cualquiera de las asignaturas que están consolidadas hace 20 años. Y si algo nos puso la pandemia es que a muchos de nosotros, digamos, ¿no?, aún valorando el enorme esfuerzo que hemos hecho como docentes,
y todo eso, también una cosa que nos puso en evidencia la pandemia es que ese resumen un poquito amarillento que teníamos de la clase de Hobbes, ¿no? Que veníamos repitiendo en los últimos años, no era tan fácil quizás de repetir en las nuevas condiciones de la virtualidad, y eso nos interpeló en nuestro quehacer del hacer docencia universitaria, ¿no? Como nunca nuestras prácticas se visibilizaron, pero no por virtud del PADOK, sino por nuestra propia situación y condición. Bueno, qué mejor que se hayan visualizado nuestras prácticas con sus potencialidades y limitaciones, con lo que representa la aplanadora de la burocracia, ¿no? de la dinámica, pero también con las potencialidades creativas que han emergido como respuesta en estas difíciles condiciones. Qué mejor que esas condiciones de interpelación a nuestra práctica cotidiana y a nuestra condición de trabajadores y trabajadoras finalmente, porque es eso, para fundar este nuevo humanismo, esta nueva subjetividad que necesitamos para desplegar el programa del derecho a la universidad que necesitamos a la salida de esta pandemia. Yo me llevo en ese horizonte, que es en lo que venimos pensando y trabajando como horizonte gremial, los aportes que ha hecho Eduardo en el día de hoy, en la noche ya de hoy en Argentina, creo que enriquecen muchísimo, he tomado notas y me he también emocionado por muchas de las cosas que ha dicho Eduardo en el día de hoy. Así que muchas gracias, Eduardo, por acompañar esta experiencia, muchas gracias a Pablo y Esther por sostenerla, y desde FEDUBA estamos orgullosos de poder haber contribuido a este espacio de debate y de formación para todos ustedes. Gracias, Federico. Bueno, la verdad es que estamos todos muy contentos, muy agradecidos. No vamos a decir mucho más, Pablo y yo, simplemente queríamos escuchar a Federico porque justamente estamos cerrando esta Corte 2020, ya queda poco. Para nosotros es un orgullo como equipo ampliado, acá hay varios de los tutores, también hay docentes, digo, hay un equipo que sostiene el PADOK, que hay que estar permanentemente y nos facilita muchísimo la tarea a nosotros y nos enorgullece no solamente llevar adelante el PADOK en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales, Claxo y FEDUBA, sino que sean tantos colegas latinoamericanos que se sumaron en esta corte, que nos dieron la posibilidad de pensar la universidad con un lente mucho más amplio, y que la verdad es que todos los encuentros fueron muy ricos. A mí particularmente, también, como dijo Federico, me emocionaron muchas de las cosas que dijiste, Eduardo, y creo que todos nos llevamos hoy un montón de frases, de dichos, de bibliografía para consultar. Algunos habíamos leído a Baudelot y Stablet de fines de los 60 con la Escuela Capitalista, ahora ya tengo algo más para sumarle a esa saga. Y bueno, creo que todos nos llevamos un montón de conceptos para pensar. Creo que hay mucho para pensar. Nada, no sé, Pablo, si querés decir algo más. Quedaron muchas preguntas, pedimos disculpas, pero implicaría hacer un PADOK completo con Eduardo Rinesi y no es momento para empezar ahora a pensarlo porque estamos a fin de año, estamos cansados, pero bueno. Y para los que están preguntando, la charla queda grabada, siempre se sube a la plataforma del PADOK, la subimos a la página de FEDUBA, que les recomendamos que la recorran porque además están todo lo que hicimos en el PADOK y lo previo al PADOK de este año, que hicimos mucho, y también lo sube Claxo. Así que para aquellos que quieren volver a escuchar y verlo, estará disponible ya en estos días. Pablo, te paso la palabra y después vamos a encender los micrófonos para poder hacer un saludo final, si les parece, a todos y a todas. Y bueno, dale, Pablo, a vos, que me emociono. Sí, bueno, yo no voy a agregar mucho más. Desde nuevo, gracias Eduardo, siempre un maestro, como dice Federico, una iluminación en nuestros tiempos de estudiantes, y vamos a la ilustración en este caso. Yo nada más quiero agradecer a San Federico, Belén, agradecerle al gremio, o sea, a FEDUBA, agradecer a Claxo, agradecer y a todos y cada uno de ustedes por la confianza, porque realmente nosotros sentimos que ustedes nos han dado nuestra confianza, también vos, Eduardo,
en permitir estos intercambios. Y esta es una sociedad que cada vez está suponiendo que la comunicación es esa transmisión de datos unidireccional y no la confianza que significan estos encuentros. Y aún sin que estemos mediados por fibra óptica, sí, a mí sigue siendo la misma confianza que cuando nos podemos encontrar todos y cada uno de nosotros. Así que yo solamente tengo estas palabras de agradecimiento por haber confiado en nosotros con esta experiencia, mi colega Esther, con el trabajo diario todos los días. Así que bueno, nada, abrimos los micrófonos. Bueno, gracias. Nos vemos. Muchas gracias pronto. a todos. Gracias, Eduardo. Un abrazo grande. Muchas gracias, estimados profesores. Hasta luego. Chao, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Eduardo. Chao, gracias. Excelente charla, gracias. Gracias.